En la primera parte vimos las líneas generales de la teoría republicana de Petit. Ahora vamos a analizar la serie de procedimientos intelectuales que subyacen a la elaboración de esta teoría, empezando por la más importante de ellas, que es lo que vamos a llamar una reducción racionalista de la política. Habíamos visto las líneas generales de la teoría republicana de Petit. La reducción racionalista consiste en convertir todos los problemas políticos en meras cuestiones técnicas de ingeniería política, es decir, hallar los mecanismos institucionales adecuados para afianzar, según dice Petit que propone el republicanismo, o proteger, que sería para él lo que busca el liberalismo, la libertad individual. Señalemos así que todo el discurso político de Petit gira en torno a esta distinción entre afianzar y proteger la libertad individual, la cual se encontraría en la base de la divergencia entre las ideas de la libertad como no dominación y de la libertad como no intervención. Pese a los ingentes esfuerzos de Petit por sostener esta distinción, que lo lleve a largas disquisiciones acerca de las diferencias entre interferencia no arbitraria e interferencia arbitraria, o más tarde en On People's Terms, entre impedimentos viciosos e impedimentos invasivos, la misma no parece aportar nada tan fundamental como para justificar una distinción entre ambas doctrinas. Se trata apenas de matices irrelevantes para una teoría política. Ni Rawls ni ninguno de los llamados neocontractualistas se opondría a estos dos principios de la justicia republicana que Petit señala, ni tampoco de manera más general a la idea de la libertad como no dominación, como vimos que el propio Petit asegura que no podrían hacerlo. Aún así, Petit no puede abandonar tal distinción ni dejar de bregar por sostenerla conceptualmente, ya que se encuentra en el centro de su teoría política. Sin ella, se derrumba, o al menos se vuelve indistinguible de planteos añejos y ya muy conocidos. Ello es así porque el formalismo de su planteo no le permite recibir más que un arco sumamente limitado de opciones. La grilla clasificatoria que organiza el mismo es ilustrativo del esquematismo de su enfoque. Él distingue 4 opciones: la no intervención, no dominación, que es un bien para ambos ideales; intervención y dominación, que sería el mal para ambos ideales; dominación pero no intervención, que es mal pero solo para el ideal de la no dominación; e intervención pero no dominación, que es el mal pero solo para el ideal de no intervención. Así, para Petit, todas las doctrinas políticas pasadas y presentes, y también las futuras, cabe prever, se inscribirán necesariamente dentro de esta grilla. Podrán perfectamente clasificarse de acuerdo con este esquema, es decir, si benefician a uno o a otro ideal, o bien a ambos o bien a ninguno. Toda la historia del pensamiento político se podría, por lo tanto, describir a partir de un eje de coordenadas, no intervención, no dominación, que midan la escala en la que situar a cada pensador o corriente de pensamiento. Y allí se agota toda la cuestión: ¿dónde situar las ideas de tal o cual autor dentro de este cuadro clasificatorio? Y todos los problemas que plantea el pensamiento de la política se reducen a saber cuál de estos ideales debería abrazarse, siendo que está claro además que la preferible será siempre la primera opción, la que sostiene por igual ambos ideales,
los de no dominación y no intervención. En última instancia, subyace acá una operación intelectual demasiado obvia. De la infinita y compleja gama de problemáticas que conlleva el pensamiento de la política, se selecciona una única variable a la que todo habrá de ceñirse. Ella organiza todo debate posible en torno a teorías políticas y lo que no se ajusta a ella permanece simplemente invisible, no constituye un posible objeto de análisis dentro de estos marcos. Siguiendo este esquema, la labor de la teoría política consistiría meramente en hallar los mecanismos institucionales que favorecerían la realización de estos dos ideales. El punto es que, como dijimos, esta reducción racionalista de los problemas políticos, que los reduce a una pura cuestión de ingeniería institucional, no hace sino velar aquello que constituye su naturaleza como tales problemas políticos. Estos remiten en realidad no a los mecanismos institucionales, sino a la determinación del sujeto y a los modos mismos de institución de esos mecanismos. Abordar esto conduciría de manera inevitable a una serie de aporías insolubles, que es lo que define en última instancia la naturaleza política de estas cuestiones y que, como dijimos, resulta llanamente ajena a este tipo de discursividad política formalista y histórica. Señala aquel punto ciego suyo inherente. Luego volveremos sobre el punto. Basta señalar por el momento que es aquí donde se vuelve más evidente ese impulso autoritario que le subyace a esta teoría, pero que, como dijimos, no es exclusivo de Petit o del pensamiento republicano, sino que comprende a toda esta franja del pensamiento independientemente de sus posturas respectivas. La determinación del marco institucional es, desde esta perspectiva, según dice Petit, un asunto de razón, no de voluntad, en la medida en que la dominación, lo que él llama una intervención arbitraria, se trata, según asegura, de una cuestión de hecho, no de opinión, y cito, así como las cuestiones de hecho, incluidas las que tienen que ver con la cultura y el contexto locales, determinan si cierto acto cuenta como interferencia, así también las cuestiones de hecho determinan si un cierto acto de interferencia ha de contar como un acto de arbitrariedad. Fin de cita. Los individuos pueden encontrarse bajo dominación sin que sean conscientes de ello, según dice. Y cito, no es asunto de conocimiento común el que algunas personas estén bajo el poder de otras. Fin de cita. En todo caso, dejar en manos de la población la determinación de si ciertas instituciones son o no adecuadas al afianzamiento de la libertad, dice que es populista, no republicano. Esto es una tarea que involucra, además de los teóricos políticos, cito, a los juristas, a los científicos sociales y a otros expertos. Y como dice más adelante, y cito nuevamente, en ningún momento se sugiere que alguna encarnación colectiva de los individuos o alguna representación colectiva de ellos sea la voluntad suprema. Lo que sugiere la imagen disputatoria es que el proceso democrático está diseñado para que se realicen y se pongan por sí mismas las exigencias de la razón. No es un proceso que reserve lugar particular alguno para la voluntad. Fin de cita. Lo dicho no quiere decir que Petit rechace que deba apelarse a la voluntad, pero solo en la medida que se trate de una voluntad racionalmente fundada, lo que no sería siempre el caso, ya que la misma, asegura, es susceptible de manipulación. Esto significa que para Petit es al teórico político al que le corresponde determinar esto. El experto se coloca de este modo en una posición de trascendencia respecto de la sociedad. Se postula como esa instancia colocada por encima de la misma y a la que le toca dictaminar cómo deberá gobernarse. El reduccionismo racionalista de la política, que es propio de esta
discursividad política revela aquí su esencia profundamente antidemocrática. Aún así es cierto que no toda expresión popular es por ese solo hecho legítimo. Basta recordar que Hitler llegó al poder por elección popular. Existirían ciertos derechos naturales contra los que ninguna voluntad, por más mayoritaria que sea, puede atentar. Nuevamente la pregunta que surge aquí es quién podría determinar cuáles son esos derechos naturales que deben imponerse a la sociedad aún en contra de su propia voluntad. Llegado a este punto encontramos otra forma de reduccionismo, el reduccionismo ético, que es el complemento imprescindible del anterior, el reduccionismo racionalista. La opción por el ideal republicano, según lo entiende el propio Petit, no sería una cuestión exclusivamente de razón, sino en última instancia ética. Petit no duda de que las consecuencias que se derivan de su sección expresan un ideal universal, una máxima de índole moral con la que nadie puede ni racional ni moralmente oponerse, ni siquiera aquellos que no comparten los axiomas de los que él parte. La naturaleza ética de su propuesta no deja lugar así a ninguna contestación legítima. Todo lo que se opone a ella se vuelve de esta forma objeto de una doble impugnación. Aquellos que no acuerdan con sus postulados no solo se ven privados de su condición racional, sino que se vuelven además pasibles de escarnio moral. El rechazo de Petit a lo que llama el populismo expresa en el fondo cierto aristocratismo de su postura, que está en sintonía de hecho con lo que fue siempre la tradición republicana clásica, como vimos que el propio Skinner admite en algún momento. Esta siempre rechazó la democracia. Para Petit, el manejo de los asuntos públicos no solo requiere cierto saber, por lo que no es algo sobre lo que cualquiera tenga igual derecho a opinar, sino se asegura que corresponde también más propiamente a aquellos sujetos moralmente superiores, y cita aquí a Algernon Sidney, a las más selectas personas de la nación. La elección no tiene otro sentido que seleccionar estos individuos a quienes les correspondería el honor debido a su preeminencia. Esto es lo que Petit llama el primer principio del cribo. Es a estos individuos superiores, en definitiva, a quienes le corresponde manifestar la voluntad general auténtica de la nación, no la mayoría, como postula el populismo. De todas formas, más allá del aristocratismo que destila su postura, subyace ahí un problema mucho más profundo y menos exclusivo de Petit, puesto que es inherente a toda la política moderna. Lo que llama la democracia disputatoria no es la mera expresión de la voluntad popular, sino que la concibe como un proceso de deliberación racional. Y cito: la concepción disputatoria de la democracia señala una ruptura decisiva con algunos modos establecidos de pensamiento. Rompe con cualquier noción de democracia que consagre a la opinión mayoritaria. La república disputatoria pone a la razón en primer plano, exigiendo que quienes toman las decisiones públicas las tomen de manera transparente y fundándose en determinadas consideraciones neutrales. Fin de cita. En definitiva, la voluntad general, en tanto que racionalmente fundada, se vuelve una realidad trascendente a la mera opinión popular. La pregunta que surge acá, sin embargo, es quién puede decidir entre la pluralidad de opiniones existentes en una sociedad cuál es la auténtica voluntad popular, la voluntad general, la que se encuentra racionalmente fundada, y cuáles las meras opiniones populares. Está claro, sin embargo, que no puede ser la propia voluntad popular, ya que es esto, determinar cuál es ella, precisamente lo que se encuentra en disputa. Hacerlo supone entonces la existencia de algún lugar social particular en que la totalidad social se vuelva transparente ante sí misma. Alguien colocado por encima de la opinión popular que pueda hablar en nombre de la voluntad general. El punto, sin embargo, es que en condiciones post-tradicionales
no existe ya nadie que pueda ocupar ese lugar de trascendencia, aquel cuya voz pueda reclamar para ser la auténtica expresión de la voluntad general y sin que la misma se vuelva eventualmente ella misma objeto de controversia, es decir, que se vea arrojada al reino del antagonismo, la contradicción, en fin, de vuelta a la pura inmanencia de lo social. En última instancia, si el pueblo, en tanto que principio político, habrá de distinguirse siempre del pueblo en tanto que realidad material, lo cierto es que el primero nunca podrá expresarse sino a través de este último. El punto es que una vez perdida toda instancia de trascendencia, el ideal tecnocrático que subyace al concepto republicano será siempre inevitablemente precario. Llegado a este punto, Petit, al igual que Rawls, deberá buscar respaldarse en la historia, en el poder de la tradición. El ideal republicano, asegura, se identifica con un orden político que sería el resultado de una larga historia de experimentación política, el punto en que ella alcanza finalmente su consumación. Y cito: la tradición republicana, al menos en su cristalización anglosajona, tendió a poner mucho énfasis, como hemos tenido ocasión de apreciar, en el hecho de que ciertas leyes han sido ensayadas y probadas en el curso de una dilatada historia de impugnación. Formaban parte de una antigua y venerable constitución de libertad. Este énfasis puesto en los atractivos de la ley, bien y dilatadamente probada, cobra sentido traducido en los términos de nuestra concepción de la democracia. Fin de cita. Lo que resta ahora entonces son ajustes y mejoras dentro del orden existente de la democracia disputatoria. De allí la reducción de la política a una mera ingeniería política. Como afirma Petit cuando se plantea la cuestión de la factibilidad de ese ideal universal y eternamente válido como es el ideal republicano, esto es si su realización es efectivamente posible en la práctica, dice, y cito: coincido con Paley en que el ideal republicano de la libertad como no dominación es en verdad un objetivo muy denso y exigente si lo proponemos como guía orientativa a nuestras instituciones sociales y políticas. Pero discreto con Paley en la medida en que pienso que el Estado contemporáneo, no el Estado de su tiempo, sí está a la altura de las tareas que exige la realización de tal ideal. Fin de cita. Petit, al igual que Rawls, está convencido de que el ideal republicano se encuentra ya materializado en el mundo anglosajón. Esto se encuentra fuera de discusión, como dice Petit, no tiene lugar alguno en su argumento. De allí en más, todos los problemas se reducen entonces a una cuestión de índole práctica. Habría pues, además de esa estrecha alianza suya con la razón y la moral, una especie de secreta complicidad entre sus propias ideas y la lógica supuesta del desenvolvimiento histórico. Si bien asegura Petit que su concepto republicano no carece de una dimensión crítica, la misma busca simplemente perfeccionar el orden existente. En el fondo, el doble reduccionismo racionalista y ético de la política, el tautologismo y el esquematismo teórico, el teleologismo de su perspectiva histórica, son todas líneas diversas que convergen hacia un mismo punto, que es una visión apologética y autocomplaciente del actual orden político, el cual aparece como la encarnación final de un ideal eterno largamente madurado.